Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bomba en Estambul. Can Yaman regresa en secreto y un misterioso encuentro amoroso sacude a toda Turquía. Queridos amigos, prepárense porque la noticia que tengo hoy para ustedes es de esas que paralizan el corazón y nos hacen creer de nuevo en el amor de cuento de hadas. La noche de Estambul fue testigo de uno de los acontecimientos más inesperados y románticos de los últimos tiempos, protagonizado nada más y nada menos que por el galán de galanes. El hombre que ha conquistado Europa y el mundo entero, Can Yaman. Sí, así como lo oyen, nuestro querido actor ha pisado tierra turca, pero no ha sido una visita oficial, ni para grabar una serie, ni para una entrevista. Esta vez, el motivo ha sido puramente el corazón. Todo comenzó bajo el manto oscuro de la noche, cuando un avión privado aterrizó en una pista alejada de las miradas curiosas en el aeropuerto de Estambul. Nadie sabía nada. Ni la prensa, ni los fans, ni siquiera sus amigos más cercanos estaban al tanto de este movimiento. Can Yaman, camuflado con una gorra oscura y gafas de sol, bajó del avión con una prisa inusual, como si cada segundo contara. Su actitud no era la de una estrella que busca los flashes, sino la de un hombre enamorado que corre hacia su destino. ¿Pero quién era ese destino? ¿Por qué tanto misterio? La respuesta a esa pregunta es lo que ha incendiado las redes sociales y los pasillos del mundo del espectáculo en las últimas horas. Según las informaciones que hemos podido recabar de testigos muy discretos, un coche negro con vidrios polarizados esperaba a Can al pie de la pista. Sin perder tiempo, el actor subió al vehículo y este arrancó a toda velocidad hacia el lado europeo de la ciudad, perdiéndose entre las luces de la autopista. El destino final no era un hotel de lujo ni un restaurante de moda. El coche se dirigió hacia una zona residencial muy exclusiva, conocida por albergar a las estrellas más importantes del país. Y aquí es donde la historia toma un giro que nos ha dejado a todos con la boca abierta. El coche se detuvo frente a la residencia de una actriz muy famosa, alguien con quien Can ha compartido pantalla, química y, según los rumores que nunca mueren, un gran amor en el pasado. Estamos hablando de la talentosa y bella Demet Özdemir. Sí, mis queridos seguidores, las piezas del rompecabezas encajan perfectamente. Se dice que Demet estaba esperando en la terraza de su casa, mirando hacia el Bósforo, nerviosa, caminando de un lado a otro. Cuando el coche de Can se detuvo, el tiempo pareció detenerse. Can bajó del vehículo, y aunque intentó ser rápido, su silueta inconfundible fue captada por la luz de la luna. Al entrar en la casa, el encuentro fue, según dicen, digno de la mejor escena de una novela romántica. No hubo cámaras, no hubo directores gritando acción, solo dos corazones que llevaban demasiado tiempo separados. Se cuenta que al verse, no hicieron falta muchas palabras al principio. Las miradas lo decían todo. Can, con esa voz profunda que nos derrite, rompió el silencio. Según fuentes cercanas al servicio de la casa que no pudieron evitar escuchar, Can le dijo, no importan las distancias, ni los proyectos, ni lo que diga la gente. Estambul se sentía vacía sin ti y no podía pasar una noche más sin ver tus ojos. ¿Pueden creerlo? Es una declaración que demuestra que, a pesar de la fama y el éxito internacional, los sentimientos de Can siguen anclados en esta ciudad y en esta mujer. Demet, visiblemente emocionada y sorprendida por la locura que Can había cometido al venir solo por unas horas, no pudo contener las lágrimas. Ella, que siempre se ha mostrado fuerte y alegre ante las cámaras, se derrumbó ante la presencia de su antiguo compañero. Con voz temblorosa, le respondió, ¿sabes el riesgo que has corrido al venir así? Si la prensa te ve, mañana será el caos. Pero, mentiría si dijera que no he soñado con este momento cada noche. Este diálogo nos revela que la conexión entre ellos nunca se rompió del todo, que el fuego seguía ardiendo bajo las cenizas de la distancia y los compromisos laborales. Pasaron las horas y la noche en Estambul se volvió cómplice de este reencuentro secreto. Se dice que cenaron algo ligero, conversaron sobre sus vidas, sobre lo difícil que es mantener una vida privada cuando todo el mundo te observa. Rieron, recordando viejas anécdotas de los sets de grabación, esos momentos que compartieron cuando trabajaban juntos y que los fans atesoran con tanto cariño. Pero también hubo momentos de seriedad, donde hablaron del futuro. ¿Es posible un futuro juntos? Esa es la gran incógnita. Can Yaman le confesó que,
aunque su carrera en Italia va viento en popa, su hogar emocional sigue estando donde ella esté. Mi éxito no vale nada si no tengo con quien compartirlo de verdad, y nadie me conoce como tú, le habría dicho Khan en un momento de sinceridad absoluta. Mientras tanto, afuera, la ciudad dormía ajena a que dos de sus estrellas más grandes estaban reescribiendo su historia de amor. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, los secretos no duran para siempre. Algunos vecinos notaron el movimiento inusual y los rumores comenzaron a circular en grupos de WhatsApp y foros de fans. ¿Vieron ese coche? ¿No era Can Yaman el que entró en casa de Demet? La especulación comenzó a crecer como una bola de nieve. Pero para cuando los primeros paparazzis llegaron a la zona, alertados por los chismes, ya era casi el amanecer. Y aquí viene la parte más triste y a la vez esperanzadora de esta historia. La visita de Can tenía que ser breve. Sus compromisos en el extranjero no le permitían quedarse más tiempo. La despedida, según cuentan, fue desgarradora pero llena de promesas. En la puerta, antes de que Can volviera a subir a ese coche blindado, se dieron un abrazo que duró minutos. Demet le susurró al oído, vete antes de que salga el sol, pero prométeme que esto no es un adiós definitivo. Can, acariciando su rostro, le prometió, volveré, y la próxima vez no me esconderé. Esto es solo el comienzo de nuestro nuevo capítulo. Con esa promesa flotando en el aire, Can partió hacia el aeropuerto, dejando a Demet con una mezcla de tristeza y felicidad, y a nosotros con la certeza de que esta historia de amor está muy lejos de terminar. Ahora, Estambul amanece con la noticia. Todos se preguntan si lo que se dice es verdad, si realmente Can Yaman arriesgó todo por unas horas de amor. Nosotros, que conocemos los latidos de este mundo, sabemos que cuando el río suena es porque agua lleva, y en este caso, el río trae un torrente de pasión. Los fans están enloquecidos, analizando cada foto, cada historia de Instagram, buscando pistas que confirmen que sus ídolos estuvieron juntos. Es fascinante ver cómo una visita fugaz puede revivir la esperanza de millones de seguidores que sueñan con verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino en la vida real. Este viaje relámpago nos demuestra que Can es un hombre impulsivo y apasionado, capaz de cualquier cosa por amor. Y nos demuestra que Demet sigue siendo esa figura central en su vida, la musa que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue teniendo la llave de su corazón. ¿Qué pasará ahora? ¿Veremos más viajes secretos? ¿O se atreverán a hacer público su regreso? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de vuelta a casa, aunque sea en un vuelo privado de madrugada. Queridos amigos, hemos llegado al final de este relato increíble. La historia de Can y su visita secreta nos ha dejado con el corazón acelerado y con 1000 preguntas en la cabeza. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad y hacerlo público? ¿O piensan que es mejor que mantengan su amor en secreto para protegerlo de la prensa? ¿Qué harían ustedes si fueran Can Yaman? ¿Arriesgarían todo por ver a la persona que aman aunque sea unas pocas horas? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, me encanta leer sus teorías y predicciones sobre esta pareja que tanto nos apasiona. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia que apenas comienza, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con todos sus amigos fans de las series turcas. Hasta la próxima, con más noticias y amores secretos.